mañana nos da mucho gusto de recibir una visita de allá de Phoenix, Arizona. Es la hermana Blanca Delia López y es hermana de la hermana Laura. Aquí, Dios le bendiga. El pastor Keith salió a Guadalajara a traer a la hermana Lisette y pues me dijo que los tratara bien. Hace tiempo, en un pueblito del medio oeste de Estados Unidos, el pastor y su familia decidieron hacer un día de campo, pasar un día de campo afuera del pueblito, junto a una pradera hermosa. Y ya en el atardecer, de repente aterriza una nave de esas redondas que se llaman ovnis, y de allí salen dos extraterrestres, y al primero que se encuentran es al pastor. Entonces se inicia una plática entre el pastor y los extraterrestres que pues yo creo que eran muy inteligentes porque hablaban el idioma terrestre. Y en la plática el pastor les pregunta de qué lugar del universo vienen. Y ellos le dicen que vienen de un planeta, mencionaron su nombre, y el pastor dice, sí, oigan, y allá, ¿ustedes no han oído acerca de Jesucristo? Dicen, sí. Jesucristo es un personaje interesantísimo, una personalidad suprema. Nos dimos cuenta que a él le gustan los chocolates porque cada 2 años viene a visitarnos y le gustan los chocolates. El pastor dice, ¿qué? ¿A Jesucristo le gustan los chocolates y viene a visitarlos cada año? ¿Cada 2 años? Sí, dice, pues aquí porque le gustan los chocolates. Dice, qué curioso. Aquí lo estamos esperando hace 2000 años, desde la primera visita, y hace ya 2000 años, y no, pues lo estamos esperando. Dice uno de los extraterrestres, bueno, cuando él vino la primera vez, ¿qué le dieron ustedes? San Lucas capítulo 23, verso 33. Este es el final de la visita del Hijo de Dios. Cuando llegaron
a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz. Y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Es la historia del universo. Es la historia que principia todas las historias de todas las generaciones, de todos los seres habidos y por haber. La historia de un inocente que fue simplemente hallado culpable, y aquí la cruz es el pago de su crimen. Quisiera yo esta mañana decirles a ustedes que la crucifixión era una forma cruel de ejecución. Era reservada para los esclavos y a los criminales más criminales. Y esta forma de ejecución estaba un aspecto del público presenciando. El que era puesto en la cruz estaba expuesto al sol y a la intemperie, y luego su cuerpo perdía sangre porque estaba clavado, y cada rato la vida se estaba yendo. La crucifixión entonces era una forma cruel de ejecución. El hombre o el ejecutado moría porque estaba pues allí a la intemperie, y el diafragma no podía hacer la respiración exacta, y su cuerpo empezaba a sofocarse y a asfixiarse, y finalmente llegaba el fin. Esto es la forma en que Jesús murió. Pero escuche, para Jesús, para Él, sin embargo, el dolor de la cruz era pequeño frente a una agonía mucho más grande. Aquí era un tormento más profundo que no podía verse. Aquí era un dolor más fuerte que el simple hecho de los clavos atravesando las manos. Aquí el dolor de la cruz era pequeño porque había otro dolor simplemente mayor. ¿Y cuál era ese dolor mayor? El dolor mayor es aquel que describe el mismo Jesús de Nazaret en la cruz, cuando dice: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Es un momento de la eternidad en que el Padre eterno retira su atención de su Hijo amado y llega el abandono del alma. Y dice Jesús, ¿por qué me has desamparado? Esto es algo que los que lo sentenciaron no podían entender. Ningún ejecutado anterior había dicho lo que este Jesús dijo. Ustedes saben que en los evangelios encontramos las 7 expresiones finales del Hijo de Dios en la cruz. Y lo último que dice, consumado es. Pero ¿qué sucede antes de que Él diga eso? Sucede la agonía más fuerte, más honda. Es la separación del Eterno con el Hijo que ha sido enviado para salvar al mundo. Yo quisiera también decirles que allí arriba de la cruz, en la parte alta de la cruz, estaba un anuncio, una frase escrita, clavada allí arriba de la cruz. Y ese anuncio, esa frase decía, Rey de los judíos. Era un despliegue público del crimen de Jesús. Él había declarado que Él era el Rey. Y entonces, otra vez, la cruz es el pago por este crimen. Por eso allí, arriba de la cruz, estaba esa frase, Rey de los judíos, y eso era una afrenta para el César, el rey de los romanos y el rey de los judíos en aquel tiempo, porque en aquel tiempo el país estaba bajo el imperio de Roma. Pero cuando Cristo muere, se paga el crimen de haber declarado que Él era el rey, y entonces César puede descansar. Pero escucha otra cosa. El hecho de que Él es el rey de los judíos no es tampoco el crimen que Cristo está pagando. Está aquí otra frase que nadie puede ver. La Biblia dice que hubo tinieblas cuando el momento final llegó. Hubo tinieblas en la tierra de la hora sexta a la hora novena. Se estremeció el universo, se estremeció la tierra, porque allí, hermanos, en ese momento se estaba haciendo una transacción o se estaba haciendo un trato
entre el Hijo y el Padre. ¿Cuál era esa transacción? ¿Cuál era esa forma de llegar a un arreglo? Eso es precisamente la historia de todos nosotros, todos los crímenes de toda la humanidad, cada asesinato, cada robo, cada mirada lujuriosa, cada acto secreto del pecado, cada orgullo, cada soberbia del corazón humano y cada hecho monstruoso de la maldad, cada crimen de cada hombre que jamás iba a vivir y que vive y que seguirá viviendo, todas estas cosas en esa transacción, Cristo las tomó sobre él mismo. Oh sí, su pecado, mi maldad y los pecados de toda la humanidad estaban allí presentes. Y el Hijo inocente dijo: yo soy culpable. Esto es, hermanos, lo que sucedió en aquella colina lejana llamada Calvario. Al final, Cristo despide su espíritu o su vida. Es algo interesante que la última palabra, las últimas frases del Hijo de Dios, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí la palabra espíritu quiere decir simplemente vida. Ustedes y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu porque tenemos vida. Somos alma porque tenemos eternidad aquí en nosotros. Y somos cuerpo porque es la casa donde vivimos en nuestra peregrinación de la cuna a la tumba. El cuerpo es una casa, sencillamente. Y cuando Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice: en tus manos encomiendo mi vida. Usted, aquí vamos a entender otra panorámica del Calvario. Allí en el Calvario, la pasión de Cristo en realidad consiste de 3 pasiones. Allí en la cruz está la intensa pasión de la ira de Dios hacia nosotros. El Eterno estaba en toda su ira por el pecado, mi pecado, su pecado, el pecado de todos los seres humanos habidos y por haber. Ahí estaba la intensa pasión de la ira del Eterno, porque nuestros pecados chocan con el amor de Dios para nosotros. Aparte de eso, la otra pasión allá en la cruz era
la intensa pasión del amor de Dios. Es un amor incomparable. Allí se mostró el amor intenso, apasionante de este Dios por usted y por mí. Y la otra pasión es la intensa pasión de la agonía de la cruz, que solo un ser humano lleno de divinidad, el Dios hecho humano, sintió la intensa pasión de la agonía de un crucificado. Como les decía antes, la agonía de la cruz es horrible y cruel. Pero allí este ser humano hecho Dios, Dios hecho humano, sintió esa agonía por usted y por mí. Fíjense ustedes una cosa. Se cuenta el caso de un rey que descubrió un robo en la tesorería real, es decir, en el cofre del tesoro del rey. Descubrió un robo. El rey firma un decreto que el criminal tiene que ser azotado en público, porque esto es una afrenta, es una vergüenza a la corona. Y cuando los soldados traen al criminal, lo presentan allí en público delante del rey, mientras él está sentado en su trono, allí frente al rey, está de pie la figura débil y fatigada de su propia madre. Y sin pestañear o sin estremecerse, él ordena que a la anciana se le ate, se le amarre al poste donde va a recibir los azotes frente al rey. Cuando ya la anciana está asegurada en el poste, él se pone de pie, hace a un lado su cetro y luego hace a un lado su corona de joyas y luego remueve sus vestiduras reales y abraza a la frágil figura de la anciana con su propio cuerpo. Y presentando su espalda desnuda al azote o al látigo, él ordena que empiece el castigo. Y cada latigazo y cada azote que estaba determinada para el criminal, la espalda del rey la recibe con fuerza hasta que finalmente el último azote hace que él caiga herido enfrente de su madre. Esta es una historia, pero es precisamente, es de la misma manera
que en esas horas oscuras el Padre nos abrazó a nosotros en su Hijo para defendernos, y tomó Él la justicia y el castigo que nosotros merecíamos. Y esto no es un accidente. Allí en el Calvario, su Hijo nos cubre. Toma sobre Él nuestro castigo. Es lo que dice el profeta. El profeta Isaías, él nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido, traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¡Qué amor! ¡Qué amor! De un rey único. Normalmente usted sabe que los súbditos desean morir por el rey, pero aquí el rey muere por sus súbditos. ¡Qué rey tan grande que toma nuestra culpa y la lleva a la cruz! La Biblia dice, el profeta Isaías sigue diciendo: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros, sobre Él, sobre Él. Esto es, hermanos, la verdadera historia de San Lucas 23:33. Ningún otro hombre pudo hacer esto, solamente Cristo, el perfecto Hijo de Dios, un rey como ningún otro. Pagó la deuda para que aquellos que confían en Él no perezcan bajo el castigo de la eternidad, sino que puedan disfrutar esta vida con Él completa y abundantemente. ¡Oh, qué historia! ¡Qué historia! Jesús es el Salvador del mundo, y sin Él el mundo no pudiera pagar la deuda eterna que el ser humano acumula a través de la vida. Permítame compartir con usted una historia final. Uno de los grandes predicadores del siglo pasado se llamaba Henry Ironside. Henry Ironside contaba la historia de un soldado ruso quien, debido a que su padre era un amigo del zar o del rey de Rusia o del gobernador o el del presidente de Rusia, en aquel tiempo se llamaban zar, el zar Nicolás I. Y debido a que el papá de este muchacho, de este joven ruso, era amigo del zar, le dieron a él, al muchacho, el trabajo de ser el pagador
el pagador en uno de los cuarteles. Él pagaba el salario de los soldados. Y empezó a hacer su trabajo bien. Lo hizo bien, sí. Pero su carácter no estaba al nivel de su responsabilidad. Él se metió a los juegos de azar y eventualmente o después de algún tiempo perdió una grande suma del dinero del zar. Y pasado un tiempo, el joven recibió una noticia de que un representante del Departamento del Tesoro iba a llegar con él a hacer pues, ¿cómo se puede decir? Un recuento o una auditoría del dinero bajo su responsabilidad. El muchacho se dio cuenta que estaba metido en un gran problema. Esa tarde, él sacó los libros de contaduría y hizo una suma total de los fondos que él había gastado y de lo que él debía, y luego se fue a la caja de seguridad, y allí en la caja de seguridad sacó su pobre cantidad de dinero que era de él, pero no podía pagar lo que había malgastado. Y conforme él se sentó y miró la grande suma de su deuda y los pequeños recursos que eran de él se dio cuenta que estaba arruinado. ¿Qué hizo? Bueno, lo que pasó fue que el joven soldado decidió quitarse la vida. Sí, él sacó un revólver y allí pues lo puso en la mesa delante de él y hizo una lista de sus errores. Al final de la lista, donde él había hecho un total de sus malgastados hechos o de sus acciones de haber malgastado el dinero, al final de la lista escribió una nota que dice: una gran deuda, ¿quién la puede pagar? El joven soldado decidió que al toque de la medianoche él iba a morir. Tenía frente a él el revólver y conforme pasaba la noche, el soldado se sintió así adormecido y finalmente quedó dormido. Pero esa noche el zar Nicolás, como era su costumbre, hacía una visita a los cuarteles y viendo una luz
Él se detuvo, miró hacia adentro y vio al joven muchacho dormido. Lo reconoció inmediatamente. Era hijo de su amigo. Lo reconoció inmediatamente y se dio cuenta que por allí junto a él estaba un papel escrito. Era una lista y cuando el zar leyó, se dio cuenta de lo que había pasado. Estaba a punto de despertarlo y ponerlo bajo arresto, pero cuando sus ojos miraron al final de la lista una gran deuda, ¿quién la puede pagar? De repente surge en él una sensación de generosidad en extremo. Toma la lista y allí donde dice una gran deuda, ¿quién lo puede pagar? Pone su nombre, Nicolás I. Pago total. Y se va el zar. Cuando el hombre joven despierta, mira el reloj y ve que ya había pasado la medianoche. Tomó su revólver para terminar su vida, pero de repente ve la lista y vio algo que él no había visto antes. Y allí, debajo de la lista, una gran deuda, nadie puede pagar, estaba escrito en una palabra simple, Nicolás. Él estaba estremecido de emoción, era la firma del zar. Y se dijo a sí mismo, el zar debe haber venido cuando yo estaba dormido. Ya se dio cuenta de mi lista. Él lo sabe todo, pero está dispuesto a perdonar. Lo sabe todo, pero está dispuesto a perdonar. El joven soldado confió en la palabra del zar y la siguiente mañana llega un mensajero del palacio real con un bulto o una bolsa llena exactamente de la cantidad que él debía, porque ahora sí la podía pagar, porque el rey ya lo había perdonado. Esto es, hermanos, otra imagen de lo que sucedió en el Calvario. Usted y yo habíamos malgastado, el ser humano había cometido el error y era una gran deuda que no podíamos pagar, pero el rey llegó y dijo, yo me encargo de la deuda. Nosotros debemos entender que esto es un acto de amor sin igual. Usted y yo, con nuestros propios recursos tan débiles y tan pequeños y tan escasos, no podemos pagar
la inmensa suma que debemos. Solo Cristo puede pagarla y Él lo ha hecho. Él ha terminado la transacción. Él ha cancelado la deuda. Y por eso dijo Él, consumado es, terminado es. Usted y yo debemos de confiar en estas palabras, consumado es. Y lo único que nos toca hacer es seguirlo, porque un amor así no se puede ignorar. Un amor así no se puede despreciar. Un amor así es digno de todo el amor, de todo el amor que seamos capaces de dar a alguien que nos amó tanto. Solo Jesús puede pagar. Completó la transacción. Ha terminado. Puestos de pie. ¿Cómo sabemos que Él ha pagado? Escuche, esta mañana les hablaba aquí a los hermanos acerca de un día, es decir, el domingo de resurrección. Cuando Cristo sale de la tumba y de repente Él llega a dos caminantes que van de Jerusalén a Emaús, un pueblito que no está muy lejos de Jerusalén. A mí me tocó llegar de Jerusalén a Emaús, donde sucedió lo que sigue aquí. Los dos van caminando a Emaús el domingo de resurrección. Y de repente se dan cuenta que un extraño, una persona que no conocen, camina junto a ellos. Es un extraño. Entonces los dos empiezan a decirle al extraño de los acontecimientos de los últimos 2 días en Jerusalén. ¿No te diste cuenta de Jesús de Nazaret que murió en una cruz, etcétera? Fue juzgado y lo crucificaron. ¿No te diste cuenta? El extraño, hermanos, les empieza a contar desde Moisés y los profetas. Sucede que llegan a la casa de los viajeros para cenar. Se sientan los tres y le dan gracias a Dios antes de partir el pan. Y cuando ya terminan de orar, de decir el último amén, voltean y se dan cuenta que el extraño desapareció. Y aquí está lo importante, escuche. Cuando se dan cuenta que ya no hay un extraño, se miran el uno al otro y luego se dicen el uno al otro, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino? El ardor del corazón. El ardor del corazón es lo que nos hace saber que la deuda está pagada.
Porque hay un ardor en el alma, hay un ardor en el corazón. Y este ardor del corazón es exclusivo de nuestra fe. Ninguna otra forma de pensamiento religioso afecta al corazón y lo hace arder como el cristianismo. Es lo que ha hecho todas las cosas grandes de la humanidad y del conocimiento humano, porque hay un ardor en el corazón. Escuche, le preguntaron a John Wesley. John Wesley fue uno de los predicadores, fundador del metodismo evangélico. La iglesia metodista es una gran iglesia tradicional. Y cuando John Wesley se convirtió de una vida perdida, echada a perder, él se convirtió. Y cuando ya después de su conversión le preguntan, oye, John Wesley, ¿cómo sabes que tú eres alguien diferente? John Wesley dijo, porque hay un ardorcito aquí en el corazón. Por eso, uno de los miembros del grupo criminal de Al Capone, de allá de Nueva York y de Chicago, un hombre dado a la maldad y al asesinato y al crimen, de repente se convierte. Y cuando se convierte, le preguntan, oye, ¿tú eras miembro del grupo de Al Capone? Sí, pero ¿cómo sabes que ahora eres diferente? Este hombre contesta y dice, porque ahora mi almohada no está dura. Ahora duermo tranquilo. Oh, el ardor del corazón. ¿Y usted? ¿Cómo está su corazón ahorita? ¿Cómo está? Señor, yo te doy gracias porque tú llegaste aquí a nuestra humanidad y nos viste como éramos. Te diste cuenta, Señor, que debíamos mucho, pero tú decidiste pagar por nuestra maldad y nuestra culpa. Y ahora, Señor, todo ha terminado por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tus hijos y tus hijas aquí presentes, que representan, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en el Calvario. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.